20 de septiembre. Nevó. En esta coyuntura, la nieve no sería demasiado pesada todavía, pero nevó continuamente durante 2 días. Las reacciones del ejército de Xiuli casi se habían agotado, y si no fuera por el hecho de que algunos de los civiles habían traído algo de comida, es posible que hubiesen empezado a morir de hambre hace mucho tiempo. Todas las tiendas de campaña se asignaron a los civiles, pero cada noche había ancianos y niños que se congelaban hasta morir. La medicina también se había agotado, y los soldados heridos ni siquiera podían beber un sorbo de agua tibia. Chuxiao solo podía mirar impotente mientras la frialdad y las lesiones robaban la vida de aquellos soldados que podían resistir incluso al tremendo poder del ejército de Tia. Cada vez que veía que un soldado había muerto o que un niño temblaba del viento, sentía la necesidad de volver corriendo al paso Longjing para disculparse con Yang Sung y rogarle que salvara a esas personas inocentes. Sin poder hacer nada, sonrió, y solo pudo sentir que la fuerza había dejado su cuerpo. Yang Sung era quien realmente más había entendido. Tal vez él sabía desde hace mucho tiempo que eso sucedería. Nunca le tuvo miedo a la guerra, a los asesinatos ni a la muerte. Pero su talón de Aquiles era el que nunca permitía que las personas que le amaban y le apoyaban murieran sin sentido. En los últimos 2 días, ella intentó romper el cerco 4 veces y no había tenido éxito. Zhao Yang adoptó una formación de defensa completa. Zhao Yang no solo los enfrentó en el combate frontal, sino que tampoco se molestó en sus ataques. En la noche del 22 de septiembre comenzó una tormenta de nieve. La temperatura bajó drásticamente. En solo medianoche hubo más de 50 muertes entre soldados y heridos, y más de 80 entre los civiles. Estos finalmente llegaron a sus límites, cuando una mujer de mediana edad abandonó el campamento y corrió al paso Longjing para solicitar la entrada. Después de lo cual, más y más civiles se fueron mientras caía ante los vientos fríos hacia el fuente. En esta situación de la vida y muerte, el miedo y la muerte finalmente habían ganado su conciencia. Los civiles abandonaron el ejército que había luchado hasta el final para defenderse y cargaron y regresaron a su tierra natal. Los soldados del ejército de Xiuli observaron en silencio cómo todo se desarrollaba. Nadie dijo nada y nadie intentó detenerlos. Simplemente observaron a esas personas que lloraban y no dejaban sin emociones. Un anciano sollozo se acercó a Chuxiao. En su abrazo estaba un niño cuya respiración ya se había debilitado hasta el punto de que apenas se podía escuchar. Con su rostro lleno de humillación, trató de decir algo, pero todo lo que salió fueron sonidos de llanto. El niño ya estaba completamente pálido. Chuxiao no podía decir que si no iba a ir rápidamente a un lugar cálido, moriría muy pronto. Chuxiao sintió como si su garganta estuviese siendo asfixiada. Ella no estaba enojada, ni tampoco se sentía triste. Por supuesto, no los culpaba por abandonarla. Como soldado, no tenía excusa cuando todo lo que podía hacer era ver que sus compatriotas morir uno por uno, incapaces de protegerlos. Ya no podía soportar ver esa mirada culpable del anciano, porque se sentía aún más culpable en el fondo. Solo podía bajar la cabeza en silencio, expresando sus emociones. Lo siento. En lo alto del paso Longjing, las antorchas empezaron a encenderse gradualmente. Debajo del paso había innumerables ancianos, niños, mujeres cayendo. ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! La gente gritaba al unísono con un sentimiento de desesperación y miedo en sus voces. Al final eran civiles normales. Su único deseo era sobrevivir y algunas veces simplemente deseaban vivir una vida mejor. En la intersección de la tormenta de la nieve, todo el paisaje se volvió blanco. El oficial en lo alto de las murallas de la ciudad gritó: «¡No os acerquéis! ¡Apartaos! ¡Atrás!». Sin embargo, nadie se molestó. Su voz había ahogado en los ruidosos civiles mientras gritaban los civiles, se abalanzaron sobre las puertas y con todas sus fuerzas golpearon. «¡Abrid la puerta! Somos ciudadanos de Yanbei. ¿Por qué os negáis a abrir las puertas?». El sonido atravesó el cielo. Los guerreros del paso Longjing quedaron estupefactos. Todos habían presenciado la batalla que habían tenido lugar durante días. En este preciso momento, ninguno de ellos esperaba apuntar su arma en un antiguo compañero. Además, los que golpeaban sus puertas eran simples civiles. Se mantuvieron eraizados en el suelo, en conflicto entre su moral y su deber. «¡Abrid las puertas!
Los civiles se golpearon contra la pared de la ciudad. Algunos perdieron el equilibrio y cayeron, solo para ser pisoteados por los que cargaban impaciencia. Los sonidos de gemidos y chillidos resonaban en la llanura mientras la nieve pesada seguía cayendo, pareciendo interminable. «Apartaos, si no dispararemos». «No nos disparéis, somos simples civiles. Por favor, salvad a mi hijo». Las mujeres que corrían primero se arrodillaron en el suelo, levantando a su hijo que ya no tenía energía para quejarse, mientras gemía. «Podéis negaos a salvarme a mí, pero por favor, salvad a mi hijo». Abrid la puerta, dejadnos entrar». Maestra Chu, el oficial a cargo de la guarnición, gritó. «Regresa, si no vuelves, no podemos abrir las puertas». «Órdenes de su majestad. Mientras vuelvas, tus errores pasados serán olvidados. Con los cientos de guardias en la muralla de la ciudad gritando al unísono, sus voces eran como truenos retumbando en las llanuras. Los civiles parecían haber encontrado a su salvador. De repente, todos se dirigieron hacia el ejército de Chuli y comenzaron a gritar. «Señora, volvamos, vuelve con nosotros. Señora, regresa y discúlpate con su majestad». «Maestra», la mujer salió corriendo de la parte de atrás de la multitud. En su apuro tropezó y cayó. El niño en su brazo estaba herido y de repente comenzó a llorar con toda su fuerza, con un tono que parecía ser más agudo que incluso la hoja del ejército de Xia. Esa mujer gritó: «Maestra, te lo ruego, salva a mi hijo. Maestra, por favor, salva a mi hijo». En esa fría oscuridad, el ejército de Chuli se quedó paralizado mientras miraban a su líder. El corazón de Chu Xiao parecía haberse roto en 1.000.000 de pedazos. Mordiendo sus labios, el sabor del hierro se extendía rápidamente por toda su boca. Con sus manos heladas, incluso las yemas de sus dedos temblaban. Yang Sun, esperabas que todo esto sucediera, ¿verdad? Esperabas que todo esto sucediera. En este momento, estás esperando a la llanura fuera del Beijuo, en silencio, esperando que regrese para disculparme contigo. Con los gritos sonando ola tras ola, miles de civiles se arrodillaron ante ella. Con sus cabezas en el suelo lloraron. Hace solo unos días le juraron una lealtad inquebrantable y ellas gritaron: «Larga vida a la libertad». Sin embargo, ahora estaban arrodillados y suplicándole que se disculpara con Yang Sun. La realidad era tan cruel, pero ella no podía hacer nada al respecto. Con los ojos secos, ya no podía llorar. El sabor amargo de la derrota permanecía en su pecho. El destino la había empujado a un abismo de la desesperación. No importaba lo que hiciera, cada paso que daba conducía al callejón sin salida. «Maestra», He Xiao se acercó, se mantuvo firme detrás de ella mientras la miraba con preocupación. En su mirada no podía haber preocupación ni simpatía. «Maestra», quería consolarla, pero no sabía qué decir. Todo el incidente fue ridículo y extraño. El mundo era tan vasto que no tenían dónde ir. «Hexia», Chu Xiao suspiró. En ese momento sintió como si toda su sangre se hubiese congelado. Estaba tan desesperada que quería morir. Sin embargo, se mantuvo y ordenó. Órdenes para todo el ejército. «Nosotros». Entonces, en ese mismo momento, el sonido de una ráfaga de caballos al golpe resonó detrás de ellos. Los guerreros del ejército de Chuli giraron sus cabezas solo para ver que las banderas de Xia ordenaban detrás acercándose a ellos. Zhao Yang había atacado de nuevo. Órdenes para todo el ejército. Interceptada al ejército de Xia por primera vez en su vida. Chu Xiao sintió que el ejército de Xia era adorable. No sabía si pensar que esa manera era moralmente correcto, pero sentía una urgencia desesperada de dejar este dilema. Después de todo, si el ejército de Xia estaba atacando, la próxima prioridad era luchar. Ella agradeció a los cielos de su corazón, no tuvo que tomar tal decisión en ese preciso momento, a pesar de que tal vez deba pagar un alto precio más adelante. «Su Alteza, el enemigo está listo para luchar». «Cancelad el ataque». Zhao Yang instruyó con calma. «No iremos después de cerrar». «¿Eh?» Su subordinado se sorprendió y no pudo evitar preguntar: «¿Por qué?». Zhao Yang no había nublado durante mucho tiempo.
mientras miraba hacia la oscuridad y dijo en voz baja: no podemos dejarla regresar a Yanbei. De ida y de vuelta, la persecución continuó durante toda la noche. El ejército de Xia parecía tratar el paso Longjing como un patio de recreo. Al cabo de un rato, fingían atacar. Solo cuando la luz del sol atravesó la espesa niebla de la mañana, finalmente sonaron el cuerno de la retirada y regresaron a su campamento. Trayendo de vuelta a su agotado ejército, Chu Xiao solo vio innumerables partes de ojos que simplemente miraban en silencio, junto con filas de cuerpos que estaban cuidadosamente dispuestos ante el ejército. Los que todavía estaban vivos y respiraban el día anterior, ahora yacían sin vida ante ellos en el suelo. La nieve había empezado a apilarse en sus caras, cubriendo sus rastros. Al ver cómo se había detenido la batalla, la gente comenzó a irse. La corriente de personas aumentó y finalmente se convirtió en un río, luego un océano entero. No caminaron hacia el paso Longjing, en su lugar se dirigieron hacia el paso Yangming del ejército de Xia. ¡Volved! Pingan se paró del lado de Chu Xiao y gritó: intento hacer retroceder a esta persona solo para que le apartaran y empujaran hacia la nieve. En el suelo gritó: ¡volved! ¡No vayáis! Sin embargo, nadie se molestó. La multitud se desvaneció en la distancia y caminó hacia el ejército de Zhao Yan. Levantando sus manos en alto, se rindieron y enfatizaron rápidamente que ya no eran más que civiles. De la formación de Zhao Yan salió una tropa de soldados. Los miles de civiles se arrodillaron y mientras se levantaban sus manos, se inclinaron hacia ellos. En la distancia se podía escuchar su llanto y el sonido de la risa de los soldados de Xia. Los guerreros de Xiuli permanecieron en el suelo. Algunos lloraron en silencio. Sin embargo, no pudieron decir nada. ¿Qué podían decir? ¿Podían alentar a esas personas derramadas a luchar contra el enemigo? ¿Podían posiblemente prometer que definitivamente los salvarían? La nieve se reanudó y el corazón de Chu Xiao parecía haberse convertido en el performance que no había visto el calor del sol durante siglos, mientras miraba todo con ojos huecos. En el revoloteo de las banderas de guerra, los cielos estaban completamente en silencio cuando finalmente comenzó el invierno del año 778.